¿Y si todo lo que imaginabas sobre el reino de Dios está incompleto? ¿Y si no es un lugar al que vas, sino una realidad en la que puedes vivir ahora mismo? La mayoría de las personas escucha la frase reino de Dios y de inmediato piensa en el cielo, un lugar lejano, algo que alcanzas después de morir, calles de oro, paz eterna, una recompensa futura. Pero cuando Jesús hablaba del reino de Dios, no estaba señalando algo distante. Estaba señalando algo cercano, algo presente, algo que ya estaba en movimiento. Y aquí está la parte sorprendente. Muchas personas que creyeron entenderlo completamente, se lo perdieron. En este mensaje vamos a descubrir qué es realmente el reino de Dios según las Escrituras, y por qué malentenderlo podría significar perderse la vida misma que Jesús vino a dar. Quédate conmigo porque al final de esto, no solo vas a entender el reino, sino que vas a empezar a verlo de manera diferente en tu vida cotidiana. Número 1. El reino de Dios no es solo un lugar, es una realidad. Cuando la gente piensa en un reino, piensa en territorio, una tierra con fronteras gobernada por un rey. Pero Jesús le dio la vuelta a esa idea. En Lucas 17, 20 a 21, los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo vendría el reino de Dios. Su respuesta fue inesperada. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, aquí está o allá está. Porque he aquí, el reino de Dios está dentro de ustedes. Eso lo cambia todo. El reino de Dios no se trata principalmente de ubicación. Se trata de dominio. Es donde Dios reina. Piénsalo así. Un país tiene fronteras. Pero un reino es donde quiera que la autoridad del rey es reconocida. Entonces el reino de Dios no está limitado al cielo. Está presente donde quiera que el gobierno de Dios es aceptado, comenzando en el corazón humano. Esto significa que no se trata de geografía. Se trata de autoridad. No se trata de dónde estás. Se trata de quién gobierna tu vida. Por eso Jesús comenzó su ministerio en Marcos 1:15 diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Se ha acercado significa cerca, al alcance. El reino no iba a llegar algún día. Ya estaba llegando a través de él. Número 2. El reino de Dios está oculto. No es obvio. Si el reino de Dios es real, ¿por qué no más personas lo ven? Porque no se parece a lo que la gente espera. En Lucas 13, 18 a 21, Jesús compara el reino con una semilla de mostaza, pequeña, casi invisible al principio, y con levadura, algo oculto que lentamente transforma todo. Estas no son imágenes poderosas y obvias, son quietas, sutiles, fáciles de pasar por alto. Ese es el punto. El reino de Dios suele comenzar pequeño, un corazón transformado, una decisión de perdonar, un momento de rendición, una vida que vuelve a Dios. Desde afuera puede que no parezca impresionante, pero por dentro algo poderoso está ocurriendo. Piensa en la levadura y la masa. No la ves trabajar, pero con el tiempo lo cambia todo. De la misma manera, cuando Dios comienza a reinar en tu vida, tus pensamientos empiezan a cambiar. Tus deseos empiezan a transformarse. Tus acciones comienzan a reflejar algo nuevo. El reino crece de adentro hacia afuera. Por eso muchos no reconocieron a Jesús cuando vino. Estaban buscando una revolución política, un trono visible, poder inmediato. Pero en cambio recibieron a un maestro humilde, un rey servidor, una transformación silenciosa. Y como no coincidía con sus expectativas, lo rechazaron. Número 3. El reino de Dios requiere rendición, no estatus. Uno de los mayores malentendidos es que el reino es para los calificados, los religiosos, los moralmente perfectos, la élite. Pero Jesús enseñó lo contrario. En Mateo 18:3 dijo: A menos que se conviertan y se vuelvan como niños pequeños, de ninguna manera entrarán en el reino de los cielos. Los niños no vienen con estatus, vienen con dependencia. Entrar al reino no se trata de cuánto sabes, qué tan bueno has sido, qué tan religioso aparentas ser, se trata de humildad y rendición. Jesús también dijo en Mateo 5:3: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre en espíritu significa reconocer tu necesidad de Dios. El reino pertenece a quienes dicen: no puedo salvarme a mí mismo, necesito a Dios, me rindo. Esto es difícil porque naturalmente queremos el control. Queremos manejar nuestra propia vida, definir el bien y el mal, mantenernos independientes. Pero el reino de Dios opera bajo un principio diferente. Dios es el Rey, no nosotros,
Y no puedes tener un reino sin un rey. Entonces entrar al reino significa bajarte del trono de tu vida y dejar que Dios tome su lugar legítimo. Número 4. El reino de Dios es tanto ahora como todavía no. Aquí es donde las cosas se profundizan. El reino de Dios es presente, pero también es futuro. Esto es lo que lo hace confuso. Jesús demostró el reino sanando a los enfermos en Mateo 4:23, echando fuera demonios en Lucas 11:20, perdonando pecados en Marcos 2:5-12. En Lucas 11:20 dijo: Si yo expulso los demonios con el dedo de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. Entonces el reino ya estaba activo. Pero al mismo tiempo, Jesús les enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Espera, si el reino ya está aquí, ¿por qué orar para que venga? Porque estamos viviendo en la tensión entre lo que ha comenzado y lo que será completado. Ahora mismo, el reino de Dios está irrumpiendo en vidas. Corazones están siendo transformados, la oscuridad está siendo empujada hacia atrás, pero no todo ha sido restaurado todavía. Aún hay pecado, sufrimiento, quebrantamiento. El reino será revelado completamente. En Apocalipsis 21:4 dice: Dios enjugará toda lágrima. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor. Ese es el cumplimiento futuro del reino. Entonces vivimos en esta realidad. El reino ya está aquí, pero todavía no está completamente completo. Y como creyentes, estamos llamados a vivir en ese reino ahora, mientras esperamos su plenitud. Número 5. El reino de Dios cambia todo sobre cómo vives. Si el reino de Dios es real, y si ya está aquí, entonces debería afectar cómo vives hoy. Jesús lo dejó claro en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Nota esa palabra, primero. El reino no debe ser un extra en tu vida, debe ser la prioridad. Esto cambia cómo tomas tus decisiones. En lugar de preguntarte, ¿qué quiero yo?, te preguntas, ¿qué honra a Dios? Tus relaciones. En lugar de guardar rencores, perdonas porque el Rey valora la misericordia. Tu propósito. En lugar de vivir para ti mismo, vives para algo más grande, tu identidad. Ya no estás definido por tu pasado, tus fracasos, las opiniones de otros. Estás definido por el Rey que gobierna tu vida. Pablo describe el reino en Romanos 14:17. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así es como se ve. Justicia. Vivir correctamente delante de Dios. Paz. Estabilidad interior incluso en el caos. Gozo. Algo más profundo que las circunstancias. Esto no es solo esperanza futura, es realidad presente. El reino de Dios no es lo que la mayoría piensa. No es solo un lugar al que vas algún día, es una realidad presente donde Dios reina. Una obra oculta que transforma desde adentro. Una vida que requiere rendición. Una promesa que es tanto ahora como futura. Una nueva manera de vivir cada día. Y la pregunta real no es dónde está el reino. La pregunta real es si el Rey está gobernando en tu vida. Si este mensaje te habló, compártelo con alguien que necesite entender qué es realmente el reino de Dios y escribe en los comentarios: venga tu reino. No importa dónde estés ahora mismo, confundido, luchando o sintiéndote lejos de Dios, el reino sigue al alcance. No tienes que arreglarlo todo primero, no tienes que ser perfecto. Todo lo que se necesita es un corazón dispuesto que diga: Señor, toma el control. Y cuando lo haces, todo empieza a cambiar. Quizás no todo de una vez, pero profunda, verdadera y eternamente. El Rey está cerca y te está invitando a entrar.